Vamos a empezar entonces un tema nuevo. Ustedes dicen, ¿tema nuevo? Y sí, vamos a arrancar un tema nuevo. Lo vamos a desarrollar estas semanas, lo voy a evaluar, también va a formar parte del examen, no del parcial, de los parciales. O sea, ya todo esto acá lo dejamos para el final. Lo arrancamos este año y lo continuamos el año que viene, pues tiene continuidad con cosas que vamos a ver el año que viene. Más o menos, ¿cómo está estructurada la materia? Estuvimos trabajando toda la primera parte con todo lo que sea de inecuaciones, inecuaciones cuadráticas, inecuaciones racionales. Le dimos mucha bola a todo lo que sea valor absoluto, inecuaciones con valor absoluto. Después empezamos a trabajar con el tema de funciones. Reconocimos funciones elementales, graficamos funciones, vimos funciones definidas por partes, vimos la traslación de las funciones de acuerdo a los valores numéricos que afectaban esa función. Entonces esa función se iba para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, se daba vuelta, la afectábamos de valor absoluto. Trabajamos el concepto de límite. Vimos el caso indeterminado 0 sobre 0. O sea, ¿qué significaba el límite de una función? ¿Cómo se resolvía el caso indeterminado 0 sobre 0? Y trabajamos con varias indeterminaciones. Después vimos cuándo una función era continua y cuándo no era continua, y hablamos de punto de discontinuidad. Vimos que había discontinuidad evitable e inevitable, y cómo podíamos redefinir una función que no era continua, pero que esa discontinuidad era evitable. Y después trabajamos con el infinito. O sea que trabajamos un montón, y ahora vamos a empezar entonces con lo que estaría incluido en la unidad 4, unidad 4. Esto ustedes recibieron el apunte, yo se los puse en Classroom, que es la derivada, o lo que se llama también el cálculo diferencial. Por eso esta materia se llama cálculo, porque todo lo que estamos viendo forma parte de una rama de la matemática que es el análisis matemático o el cálculo, que es el análisis de funciones, donde el tronco de todo esto son 3 temas: límite, derivadas e integrales. Derivadas las empezamos a ver ahora, integrales las vamos a empezar a ver el año que viene. Bueno, vamos a ver qué es una derivada. ¿A qué vamos a llamar la derivada de una función? Bueno, vamos a graficar un sistema de ejes cartesiano. Vamos a graficar una función. Esta es una función cualquiera, una función genérica f de x. Vamos a marcar un punto genérico también que lo vamos a llamar x0. Y evaluamos la función en este punto. Entonces, nos vamos a la gráfica de la función. Acá vamos a tener un punto que vamos a llamar punto P, que tiene como abscisa este valor x0, y el valor de y, ¿qué vendría a ser el valor de y? Y es la función evaluada en x0. ¿Estamos? A este valor x0 le vamos a agregar, le vamos a sumar un valor que lo vamos a llamar h. O sea, tenemos un nuevo punto, que ¿a qué va a ser igual este nuevo punto? x0 más h. Evaluamos la función, o sea, me voy hasta la gráfica de la función. Ahí vamos a tener otro punto, que lo vamos a llamar q. Y el valor de y de ese punto q va a ser la función evaluada en x0 más h. ¿Hasta ahí estamos, chicos?
¿Se entendió ese gráfico? Bueno, vamos a ver lo que vamos a llamar la variación de la función. La variación de la función. La variación de la función siempre es un cociente. La variación de la función siempre es un cociente. Que lo vamos a expresar así. ¿Cuánto varía y o cuánto varía f de x? ¿Cuánto varía f de x? Con respecto a x. ¿Cuánto varía f de x con respecto a x? Esto en símbolo, la matemática siempre es un lenguaje de escritura. Esto vamos a decir que lo vamos a llamar delta, esta es la letra griega delta, delta i sobre delta x. Entonces, en este caso, ¿cuánto es la variación de la función cuando pasamos de P a Q? Vamos a verlo en la gráfica. ¿Cuánto varió X cuando pasamos de P a Q? Lo que varía X es ese segmento. ¿Y cuánto varía ahí? ¿Cuánto varía ahí? Lo que varía ahí es este segmento. ¿Estamos? O sea, esto es lo que varía X. Esto es lo que varía ahí. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, la variación de la función, que la vamos a llamar delta, la variación de la función, que la vamos a llamar delta. Esto también se la llama variación media. La variación media. ¿Cómo sería ese cociente, esa división para calcular la división media en este caso, chicos, cuando pasamos de P a Q? Vamos. ¿Cuánto vale este segmento vertical? Esto que llamamos delta I. ¿Cuánto vale eso? ¿H? No, H es esto. Delta X es H. Ese segmento, ¿cuánto vale? Y lo vemos acá. Es lo mismo que esto. Vale 1. No. ¿Cómo hacemos para medir ese segmento? Eso es F en X0 más H. ¿Cómo sigue? Menos f en x0. Menos F en X0. O sea, toda la ordenada del punto Q es F en X0 más H. O sea, todo este valor de I es F en X0 más H. Y a eso le restamos esto que es F en X0. O sea que ese segmento en vertical delta I es F en X0 más H menos F en X0. Eso es lo que varía la función cuando pasamos de un punto a otro. Con respecto a X, o sea, X ¿cuánto varió? X varió H. X varió H. A ver, vamos a ponerle números a esto acá, porque por ahí a lo mejor... Pero supongamos que la función hace así. Y yo quiero conocer la variación media cuando pasamos desde 2 hasta 4, por ejemplo. Desde 2 hasta 4. Acá la función vale 3. Y acá la función vale 6. ¿Cuánto es la variación de la función? ¿Cuánto cambió I con respecto a lo que cambió X cuando pasamos de un punto al otro? Y la variación de I, ¿cuánto es? 3. O sea, este nuevo punto tiene como I 6, pero estaba en 3. O sea que este segmento vale 3. ¿Y cuánto varió X?
2. ¿Estamos? Esta es la variación media cuando X pasa de 2 a 4. ¿Se entiende, chicos? En este caso es un caso genérico. X es X0 y X0 más H. ¿Estamos? Entonces la variación media es lo que cambia en Y, lo que varía en Y, con respecto a lo que varía en X. ¿Está? Bueno, vayan tomando nota de todo lo que estamos viendo. A este cociente, entonces lo llamamos variación. F en X0 más H menos F en X0 sobre H. ¿Qué pasa ahora? Vamos a hacer lo siguiente. Esta es la gráfica que teníamos cuando iniciamos el tema. Esto es la gráfica que teníamos cuando iniciamos el tema. A este punto le pusimos X0. A este punto le pusimos F en X0. Acá teníamos el punto P. Aumentamos a P un valor que lo llamamos H. Acá teníamos el punto X0 más H. Evalúo la función en ese punto. Tengo el punto Q. Y decíamos que la variación media, bueno, este punto Q tenía una ordenada que era F en X0 más H. La variación media dijimos que era el cociente entre F en X0 más H menos F de X0 sobre H. Bueno, eso es todo lo que vimos. Atente acá. Este punto Q se empieza a deslizar por la curva. Este punto Q se empieza a deslizar por la curva. ¿Qué quiere decir? Que este valor de H, a medida que el punto Q se empieza a deslizar, ¿qué pasa con este valor de H? ¿Qué va pasando? Se va a ir achicando, se va a ir achicando, se va a ir achicando, se va a ir achicando cada vez más el valor de H. ¿Lo ven? Entonces, H antes tenía este valor y ahora este valor de H se va a ir achicando. Entonces, cuando lo tenemos acá, a Q lo tenemos en este punto. Si tomamos un valor de H más chico, a Q lo vamos a tener cada vez más cerca de P. Y va a haber una situación en la que H tiende a 0. En la que H tiende a 0. En ese caso, Q, ¿dónde se posiciona? Si H tiende a 0. ¿No van a contestar en toda la clase? Díganme, avísenme, entonces no pregunto más. Q se posiciona al lado de P. Q se posiciona al lado de P. Repito, si H tiende a 0, este era el valor de H. Si H lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos, Q se posiciona al lado de P, infinitamente cerca de P.
Entonces, lo que llamamos la variación media, ahora la vamos a llamar la variación instantánea. La variación instantánea. ¿Qué es la variación instantánea? Es el mismo cociente, es la función evaluada en x0 más h menos la función evaluada en x0 sobre h, pero ¿en qué situación? Cuando h tiende a 0. ¿Y eso cómo lo decimos? El límite cuando h tiende a 0 de la variación media. A este límite lo llamamos la derivada de la función. Entonces, ¿qué es la derivada de la función? Es igual a la variación instantánea. O sea, es el límite cuando h tiende a 0 de la variación media. ¿Y qué es la variación media? Y lo que varía la función con respecto a lo que varía la variable. La simbología que vamos a utilizar para la derivada es f'. F' entonces es la derivada. ¿Qué es la derivada? Lo vamos a escribir 25 millones de veces. Es el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f de x0 sobre h. Eso es la derivada, ese límite. Este límite tiene, esta definición tiene un nombre y esto se denomina el límite del cociente incremental. Límite del cociente incremental. ¿Hasta ahora se entendió algo? Sí. ¿Sí? Bueno, vos, Nicolás, pues ya lo viste. Es la segunda vez que lo veo este año, Carlito. Claro, porque este año arranqué cálculo 2 con este tema, pero bueno, por suerte me dio la posibilidad de arrancarlo en cálculo 1. Entonces, la derivada es el límite del cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h. Obviamente que ustedes se van a preguntar, ¿y esto para qué me sirve? O sea, porque siempre está dando vuelta todo eso. Bueno, estamos en una clase de matemáticas. Obviamente que esto nos va a permitir resolver ciertas cuestiones matemáticas que vamos a ir viendo a medida que adquirimos cierta cancha con todo esto. Vamos a ver una interpretación geométrica de la derivada. Una interpretación geométrica de la derivada. Bueno, pero escúchenme una cosa, chicos. Quiero que me contesten, ¿eh? Volvemos a hacer la misma gráfica. Voy a tomar un punto P por acá. Un punto x0. Y esto es la función evaluada en x0. ¿Cómo introdujimos el concepto de la derivada? A este valor de h, a este valor de x0, lo incrementamos un valor que lo llamamos h. En toda la bibliografía está así. Este nuevo punto es x0 más h.
Vamos a ver una interpretación geométrica de la derivada. Acá teníamos el punto P, acá tengo el punto Q. Esta ordenada es x0, la función evaluada en x0 más h. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir. Unimos P con Q con una recta. Unimos P con Q con una recta. Unimos P con Q. Voy a cambiar de color. Unimos P con Q con una recta. La recta PQ es una recta secante a la gráfica. Secante a la gráfica. ¿Por qué decimos que es secante? Porque la corta en 2 puntos. Es una recta secante porque la corta en 2 puntos. Vamos a ver cuál es la pendiente M de esta recta secante. La pendiente M de una recta secante. A ver, chicos, si ustedes tenían una recta y la pendiente era de 2/5, ¿cómo graficaban una pendiente de una recta de 2/5? Era 2 hacia arriba y 5 a la derecha. 2 para arriba, 5 para la derecha. ¿Estamos? O sea que yo estoy en un punto cualquiera, por ejemplo acá, puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, y 2 para arriba, suponiendo que tenemos distinta escala. ¿Estamos? O sea que la pendiente siempre es lo que me muevo en vertical arriba, dividido lo que me muevo en horizontal abajo. Esa es la pendiente de una recta. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente de esta recta secante? ¿Cuánto nos movimos en horizontal para ir de P hasta Q? ¿Cuánto nos movimos en horizontal? ¿Cuánto vale esto? H. 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 ¿Cuánto nos movimos en vertical? Este segmento. ¿Cómo calculamos ese segmento? Y es la función en x0 más h menos la función en x0. O sea que la pendiente de esta recta PQ, la pendiente de esta recta PQ, que es una recta secante, porque toca la gráfica en 2 puntos, es este cociente que lo vimos recién. ¿Qué nombre le habíamos puesto a este cociente? Variación media. Variación media. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este valor de h, lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos cada vez más, lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos, lo achicamos cada vez más. ¿Qué dijimos que pasaba con el punto P? Con el punto Q. El punto Q se empieza a desplazar sobre la gráfica, el punto Q se empieza a desplazar sobre la gráfica, hasta que se posiciona al lado de P. Al lado de P. Entonces, Q se desliza sobre la gráfica, acercándose a P. Se acerca, tanto se acerca, tanto como podamos imaginar. O sea, se pone al lado. Q
se empieza a deslizar sobre la gráfica, se aproxima a P, tanto como podamos imaginar. ¿Qué pasa en ese caso? El valor de H tiende a 0. El valor de H tiende a 0. ¿Qué pasa ahora? Cuando queremos unir P con Q, se trata de unir un punto con otro que está infinitamente cerca. Cuando queremos unir P con Q, se trata de unir un punto que está infinitamente cerca del otro. ¿Y cómo hacemos para unir esos dos puntos? Y unimos P con Q. Ahí. Estamos uniendo P con Q. La recta deja de ser secante. ¿Cuándo dijimos que una recta era secante? Cuando corta la gráfica en dos puntos. La recta que tenemos en lila es secante. La recta que tenemos en rojo toca a la gráfica en un punto y en otro que está tan cerca como podamos imaginar, o sea que podemos suponer que es el mismo punto. La recta deja de ser secante y se transforma en una recta tangente. Deja de ser secante y se transforma en una recta tangente. ¿Qué quiere decir recta tangente? Que toca a la gráfica en un solo punto. Toca la gráfica eso es la recta tangente. Entonces, atente acá. Esto dijimos que era la pendiente de la recta secante. ¿Cuál va a ser ahora la pendiente de la recta tangente? Va a ser la misma expresión, pero ¿qué dijimos ahora? Que H tiende a 0. Es el mismo cociente, pero cuando H tiende a 0. O sea que la pendiente de la recta tangente es el límite cuando H tiende a 0, dijimos de f en x0 más h menos f de x0 sobre h. ¿Y este cociente qué es esto? Esto es lo que dijimos que era la derivada de una función, el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h. Eso es lo que se definió como derivada. Esto es la derivada de la función. La derivada. Que cómo se simboliza f'. Entonces, ¿qué es la derivada de una función desde el punto de vista geométrico? Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. ¿Qué es recta tangente? Repetimos un poco más, una vez más. Es una recta que toca a la gráfica en un solo punto. Si esta es la gráfica de la función, y yo quiero en este punto graficar la recta tangente toca a la gráfica en ese punto.
¿Qué pendiente tiene esa recta tangente? Nos la va a dar la derivada. La pendiente de esta recta tangente va a ser la derivada de la función que ahora vamos a ver cómo se calcula. Estamos trabajando en el punto x0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá, chicos? Entonces, ¿qué les tiene que quedar? La derivada. ¿Cómo se simboliza? F'. F'. ¿Qué es la derivada? Es un límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De una función que primero la evaluamos en x más h, antes decíamos x0, ahora decimos x cualquiera, menos la función en el punto anterior. O sea, la función en el punto incrementado menos la función en el punto anterior, sobre h. Esta es la definición de derivada. Tiene dos interpretaciones. Dos interpretaciones. Una, dijimos que era el límite del cociente incremental. O la variación instantánea. La variación instantánea. Y otro significado, el significado geométrico, que dijimos que era la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. Esas son las dos interpretaciones que le vamos a dar a la derivada. El límite del cociente incremental, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. ¿Todo entendido hasta acá, chicos? Sí, Carlos. ¿Seguro? ¿Sí? Bueno. Entonces ahora, ¿se mueren de gana de qué? Aprender a derivar. De derivar, Carlito. Mostrame una derivada, dale. Claro, de ver cómo funciona ese límite con distintas funciones. ¿Cómo funciona ese límite con distintas funciones? O sea, vamos a empezar a aprender a derivar. Y vamos a ver que cada función tiene su propia derivada. ¿Está? Entonces, vamos a ver derivada de las funciones elementales. Derivada de las funciones elementales. Bueno, vamos a arrancar con la función más elemental, que es la función constante. La función constante. ¿Cómo era la fórmula de la función constante? Y f de x igual a k. F de x igual a k, una constante. ¿Cómo era la gráfica de una función constante? Y era una recta horizontal, que cualquiera sea el valor de x pasaba por k. Después ese valor k podía ser 2, 1, lo que sea. Vamos a ver cómo funciona ese cociente entonces, o sea, cómo hacemos para calcular la derivada de esta función. Y tenemos que resolver ese límite. La derivada es el límite cuando h tiende a 0
de la función constante evaluada en x más h menos la función constante evaluada en x sobre h. O sea, tenemos que aplicar este límite. Entonces, ¿cuánto me da este límite en la función constante? Atente acá. Acá tengo un punto x. Lo incremento un valor h. Acá tengo el valor x más h. Entonces, ¿cuánto vale la función evaluada en x más h? ¿Cuánto vale la función evaluada en x más h? K. Menos. ¿Cuánto vale la función evaluada en x? K. Sobre h. ¿Cuánto es k menos k? 0. 0 sobre h. H tiende a 0, pero el de arriba es el 0. O sea que este cociente es 0 sobre un número que tiende a 0. Eso es el 0. Entonces, si f de x es igual a una constante, la derivada es 0. Ya sabemos cuánto es la derivada de una constante. 0. ¿Sí? 2. Vamos a ver cuál es la derivada de la función f de x igual a x. Fx igual a x. O sea, esta era la función identidad. ¿Cómo era la gráfica de la función identidad? Bueno, si x vale 1, esta función le asigna el 1. Si x vale 2, le asigna el 2. Para un valor genérico x, el valor de y va a ser el mismo valor que el valor de x. O sea, la función identidad es lo mismo que tenemos en x, tenemos en y. Bueno, la gráfica de esta función, recordamos, era una recta 45 grados. Era una recta 45 grados. Lo mismo que tenemos en x, tenemos en y. Entonces, si a este valor de x le agregamos un valor h, vamos a estar por acá, este es el punto x más h. ¿Cuánto vale la función en el punto x más h? X más h, porque se trata de la función identidad. Lo mismo que tenemos en x, tenemos en y. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? A ver, ¿qué dijimos que era la derivada? La función en el punto x más h. ¿Cuánto vale la función en el punto x más h? El valor de y en x más h. X más h. Menos. ¿Cuánto vale la función en el valor x? X, porque se trata de la misma función. Sobre h. X que multiplica, que suma, x que resta, se me van. ¿Qué me queda? H que multiplica dividido h que divide. ¿Y cuánto me da esto? 1. O sea que, ¿cuánto es la derivada de x? 1. 1. La derivada de x es 1. Entonces, ya sabemos la derivada de una constante y la derivada de x. La derivada de una constante es 0. La derivada de una constante es 0. La derivada de x es 1. ¿Sí? Y ahora, bueno, nos morimos de ganas de ver cuál es la derivada, por ejemplo, de la función cuadrática, x cuadrado.
Esa es más complicado, ¿no, profe? Sí, sí, pero vas a ver que no tanto. ¿Mm? ¿Qué dijimos? Que la derivada es el límite. Cuando h tiende a 0, lo escribo una vez más, de la función en x más h menos la función en x sobre h. No vamos a hacer la gráfica, porque ya... A ver, ¿cuánto vale la función cuadrática en x más h? Eso es lo que me está pidiendo acá. ¿Cuánto vale la función cuadrática en x más h? Y es x más h elevado al cuadrado. Menos la función cuadrática evaluada en x, es x cuadrado, sobre h. Si acá hacemos la sustitución directa, h tiende a 0, acá me queda x cuadrado menos x cuadrado que tiende a 0, y abajo h tiende a 0, o sea que esto es indeterminado. Siempre la derivada es una indeterminación 0 sobre 0, que la vamos a tratar de romper. O sea, es el límite cuando h tiende a 0 de. ¿Cómo hacemos para romper esa indeterminación, chicos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a desarrollar este cuadrado? El desarrollo de ese cuadrado es el cuadrado del primero más 2 veces el producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Menos x cuadrado. Todo sobre h. X cuadrado positivo, x cuadrado negativo se van. Si hacemos la sustitución directa, acá me queda 2 por x por 0, que es 0, más 0 al cuadrado, que es 0, o sea que arriba es 0, y abajo también es 0. Sigue siendo indeterminado esto. ¿Qué vamos a hacer para romper la indeterminación? Sacamos factor común h. Entre 2xh más h cuadrado, saco factor común h. ¿Qué nos queda? 2x más h, ¿verdad? Y abajo h. H que multiplica, h que divide, se va. ¿Cuánto me queda ese límite? 2x más h, pero h tiende a 0. O sea que, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? ¿Cómo funcionó el límite con x cuadrado? ¿Qué resultado me dio? 2x. Entonces ahora vemos que la derivada es una nueva función. La derivada nos queda como una nueva función. Antes era el 0 y el 1. El 0 si la función era constante y el 1 si la función era la función identidad x. Pero ahora la derivada de la función x cuadrado nos da una nueva función que es 2x. Y bueno, ¿y ahora cuál quieren ver? La de x al cubo, ¿no es cierto? La de x al cubo. Bueno, vamos a ver cuál es la derivada de x al cubo. ¿Cómo hacemos? Y es el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De la función cúbica evaluada en x más h. O sea, esto es x más h elevado a la 3. Menos la función cúbica evaluada en x.
Todo sobre h. Otra vez, si h tiende a 0, me queda x al cubo menos x al cubo, me queda 0 sobre 0, que es indeterminado. ¿Qué vamos a hacer ahora para romper esa indeterminación? Vamos a desarrollar el cubo. Vamos a desarrollar el cubo. ¿Cómo se desarrollaba un cubo? El primero al cubo, más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo, más el segundo al cubo. Ahí tenemos el desarrollo del cubo. A eso hay que restarle x al cubo. Y todo dividido h. ¿Qué vemos acá? Menos x al cubo más x al cubo. Acá me quedó h, acá me quedó h cuadrado y acá me quedó h al cubo. O sea que todo lo de arriba vale 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común h. ¿Qué me queda? 3x cuadrado más 3x por h más h cuadrado sobre h. H que multiplica, h que divide. ¿Qué me quedó acá? 3x cuadrado más 3x por h, pero h tiende a 0. Más h cuadrado, pero h tiende a 0. ¿Cómo me quedó este límite? 3x cuadrado. Entonces, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Estamos, chicos? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Vamos a hacer una pequeña tablita. Acá tenemos distintas funciones que estuvimos viendo. Y acá la derivada. ¿Cuál vimos? Que la de la función constante, dijimos que la derivada valía 0. Dijimos que si la función era x, la derivada vale 1. Demostramos que si la función era x cuadrado, la derivada era 2x. También demostramos que si tenemos x a la 3, la derivada era 3x a la 2. Bueno, analicen bien estos resultados y díganme cuánto les parece que va a ser la derivada de x a la cuarta. Y los chicos que ya lo saben se la callan. ¿Cuánto les parece que va a ser la derivada de x a la cuarta? ¿Puede ser, profe, a ver, 4x a la 3? Claro, 4x a la 3. ¿Cómo me di cuenta? Y si acá tenía x cuadrado, acá este exponente pasó multiplicando y acá me quedó un 1. Si tenía x al cubo, ese cubo pasa multiplicando y acá me queda un 2, que es una menos. Si tengo x a la cuarta, entonces bajo el exponente y le resto 1. O sea que, si la función es de la forma x elevado a la n, ¿cómo me va a quedar su derivada?
¿Cuál sería el caso general de la Sería función? n por x sobre n menos 1. N por x elevado a la n menos 1. Bajo el exponente y le resto 1. Bajo el exponente y le resto 1. Entonces, ¿cuál sería la derivada de x a la novena? ¿Cuánto me da ese límite si se lo aplico a x a la novena? ¿Mm? ¿Cuánto va a ser? 9x a la 8. 9x a la 8. Estamos bajo el exponente y le resto 1. ¿Está entendido, chicos? Entonces, para derivar, lo que pasa es que hay funciones que no se pueden expresar como potencia, que ya la vamos a ver. Para derivar x a la n, ¿cómo encuentro la derivada de x a la n? Bajo el exponente y al exponente que tenía le resto 1. ¿Todo entendido? Entonces, por ejemplo, queremos conocer la derivada de la raíz cuadrada. De la raíz cuadrada. Pero nosotros hasta ahora sabemos derivar potencia. ¿Para qué nos metemos con la raíz? ¿No es cierto? Entonces, ¿podemos escribir la raíz cuadrada como potencia x elevado a la algo? Sí, se puede. ¿Cómo? X elevado a la 1 medio. Perfecto. La raíz cuadrada es x elevado a la 1 medio. ¿Cómo se deriva? Bajo el exponente y le resto 1. Entonces eso se lo aplico acá. Para encontrar la derivada de la raíz cuadrada, bajo el exponente, que ahora es 1 medio, y al exponente que tenía le resto 1. Entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar 1 medio por x. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Menos 1 medio. Claro. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces lo vamos a volver a escribir. F'. Acá tengo 1 medio. 1 medio. ¿Qué me hace el exponente negativo? Y lo que teníamos ahí me lo manda al denominador. El exponente negativo me manda la x al denominador. ¿Y qué era x a la 1 medio? X a la 1 medio es la raíz de x. O sea que me queda 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está? Entonces ya ahora ya me acuerdo para toda la vida que la derivada de la raíz cuadrada, no hace falta que hagamos todo este desarrollo. Ya lo hicimos una vez. La derivada de la raíz cuadrada es 1 sobre 2 raíz de x. Porque pudimos escribir la raíz cuadrada como x a la 1 medio. ¿Estamos, chicos? Y si quisiera conocer la derivada de la raíz cúbica, ¿y cómo expresamos la raíz cúbica como potencia? X elevado a la 1/3. Y hacemos todo el desarrollo. Bueno, ya que lo piden, lo vamos a hacer. Tengo la función raíz cúbica. Antes de derivar, la expresamos como x a la 1/3.
Y ahora derivamos. ¿Cómo se deriva? Bajo el exponente y resto 1. O sea que esto acá me queda 1/3 por x, 1/3 menos 1, 1/3 menos 3/3, me queda menos 2/3. Ese exponente negativo se me va abajo, se me va al denominador. Entonces, ¿qué me queda? 1 sobre 3. Y esto lo volvemos en su forma de raíz. Esto lo volvemos a su forma de raíz como raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Mm? Y así podemos calcular la derivada de cualquier raíz, pero el procedimiento es este. Supongan que trabajamos con la función 1 sobre x. 1 sobre x. Y la queremos derivar. ¿Qué hacemos primero? La escribimos en forma de potencia. ¿Cómo se escribe 1 sobre x en forma de potencia? X elevado a la... X elevado a la menos 1. ¿Cómo se deriva esto? Bajo el exponente, que es menos 1, y a ese exponente le resto 1. Menos 1, menos 1. O sea que me queda menos 1 por x a la menos 2. Exponente negativo, me lo manda abajo. 1 sobre x cuadrado. ¿Está claro, chicos? Entonces ahora, ¿se sienten distintos ahora que saben cómo se deriva? ¿Sí? Sí, olvídate. Poderosos. Va. Traten Como de un hincha de River. dosificar tanto poder. Va. Entonces en el apunte está todo lo que estuvimos trabajando, el concepto de la variación de una función o tasa de variación de una función. Ustedes están viendo esta pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Bueno, todo lo que estuvimos explicando, variación de y, variación de x, tasa de variación. Pero bueno, me parecía importante hacer toda esta introducción que estuvimos trabajando para que ahora, cuando se pongan a leer este apunte, interpreten todo lo que estuvimos trabajando. La recta tangente y todo lo demás, hasta que llegamos al concepto de derivada, que lo tenemos acá, límite cuando h tiende a 0. La interpretación geométrica, que era la pendiente de la recta tangente. Lean todo esto acá. ¿Estamos? ¿Qué significa una recta tangente? Distintos casos. Bueno, ¿cómo llegamos a la derivada de x cuadrado? Pim, pum. Derivada de las funciones elementales, derivada de la constante que es 0, derivada de la identidad que es 1, y derivadas de las funciones potenciales x a la n, que es lo que estamos trabajando ahora, primero para x cuadrado, después para x al cubo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que les quería mostrar de este apunte, después seguimos avanzando con todo esto, pero esperen. Es que acá tenemos lo que llamamos la tabla de las derivadas. La tabla de las derivadas. Esta tabla está bastante completa y por ahí a lo mejor nos puede confundir un poquito. Pero sobre todo vamos a trabajar con la parte de la izquierda de la tabla. La parte de la izquierda de la tabla. Que me dice, bueno, si y es la función constante, la derivada es 0. O sea, por ahora esto no lo vamos a utilizar. Si y es igual a x, y' es 1. Y o f de x es lo mismo. ¿Estamos? F de x igual a constante.
Está medio grueso el marcador. Bueno, para 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, que lo vimos recién. La de x cuadrado, la derivada es 2x. X a la n, n por x a la n menos 1. Esto lo vamos a ver el año que viene. Bueno, acá tenemos las principales derivadas que nos vamos a empezar a manejar ahora. La de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Está? O sea, bueno, hubo gente que ya resolvió las derivadas de varias funciones y las puso en una tabla, que es lo que llamamos ahí la tabla de las derivadas. Lo tienen en el apunte. Yo lo que les digo una vez más es que el apunte lo bajan del Classroom, porque por ahí a lo mejor se agota el disco y se... Bueno, ahora no porque tenemos todo el soporte de ICES, pero ustedes se bajan los apuntes, ¿no es cierto? Y se hacen carpetas con esos apuntes. No les digo que los impriman porque ya es demasiado, pero la tabla de las derivadas las tienen que imprimir, porque la tienen que tener ahí en la mesita de luz. Entonces, lo último que hacen antes de acostarse, leen la tabla de las derivadas. Y lo primero que hacen a la mañana, cuando se despiertan, agarro la tabla de la derivada y los repaso. ¿Sí? ¿Lo van a hacer? Olvídate. Y la de las integrales también. Bueno, pero eso ya el año que viene. Profe, una pregunta. ¿Vemos la regla de la cadena o no? Vamos a intentar, sí, vamos a intentar. Sí, buenísimo. El álgebra de las derivadas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se deriva una suma o una resta de funciones? Recuerden que con la forma de simbolizar la derivada, yo tengo una suma de funciones y esto lo quiero derivar. Entonces le pongo el apóstrofe ahí arriba. Acá tengo una función suma, puede ser resta también, y la quiero derivar. ¿Y eso qué es? Y eso es la derivada de cada una de las funciones. O sea, que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Y esto qué onda? Y ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente función. X a la sexta más X más 8. ¿Cómo encontramos la derivada de esta función? Bueno, como es una suma, es la derivada de cada una de los términos que intervienen en la suma. ¿Cuál era la derivada de X a la sexta? 6X a la 5. Más la derivada de X, 1. Más la derivada de 8, que es una constante, 0. O sea que la derivada de esa función es 6x a la quinta más 1. ¿Está? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. 2. Derivada de una multiplicación. Derivada de una multiplicación. Tenemos una función f. Vamos a empezar a trabajar con funciones u y b, que es el producto de dos funciones. ¿Y esto qué onda? Y, por ejemplo, x cuadrado más 6
por la raíz de x. O sea, tenemos una multiplicación de dos funciones. Acá me equivoqué. Esto es, esto es prima, lo quiero derivar. Atenti. ¿Cómo se deriva una multiplicación? Esto se demuestra que se deriva así. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo. Si la función es x cuadrado más 1 por la raíz de x, ¿cuál es la derivada de esta función? Y a ver. Acá era x cuadrado más 6, perdón. No, x cuadrado más 6. ¿Sí? ¿Cómo me queda? Y la derivada de x cuadrado más 6. Acá tengo una suma. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de 6 es 0. O sea que la derivada de x cuadrado más 6 es 2x. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. La derivada de la raíz cuadrada, nos acordamos que es 1 sobre 2 raíz de x. Y por ahora lo dejamos ahí, porque estamos adquiriendo técnica para derivar. Un caso particular es cuando la función es una constante multiplicada por otra función. O sea, tenemos un producto, pero donde una de las funciones es la función constante. Entonces, ¿cómo me queda esto? Si aplicamos la regla que vimos recién. La derivada del primero, la derivada de la constante es 0. Por el segundo sin derivar. Más la derivada del primero, el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea que, ¿cómo me queda? Todo esto primero es 0, me queda la constante por la derivada de la función. ¿Qué ejemplo tenemos ahí? Y un montón. Casi todos, diría yo. Por ejemplo, si la función a integrar es 5x al cuadrado, si la función a derivar es 5x al cuadrado, ¿cómo hacemos para derivar esto? Fíjense, ponemos la constante directamente, que es 5, y lo único que hago es derivar la función, que es 2x. O sea que acá nos quedaría 10x. Si ustedes tienen cancha, directamente bajan el exponente, se lo multiplican al número que está y le restó 1. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué nos quedaría? La derivada de una división.
derivada de una división. U dividido B. ¿Cómo se deriva una división? Siempre que derivamos una división, es otra división. Arriba es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero hay que dividir todo por el cuadrado del segundo. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos primero sin derivar sobre segundo al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplito y con esto terminamos. Supongamos que arriba tengo 2x más 6. Y abajo tengo x cuadrado más 1. ¿Cómo se deriva esto? Y ahora tengo que poner todo lo que aprendimos. ¿Cuál es la derivada de 2x? Y la derivada de x es 1. Entonces la derivada de 2x, si la derivada de x es 1, esto me queda 2. Más 6. La derivada de 6 es 0. O sea que la derivada de 2x más 6 es 2. Todo por el segundo sin derivar. Menos. Vamos a poner un paréntesis acá. El de arriba sin derivar, que es 2x más 6, por la derivada del de abajo. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. Y la derivada de 1 es 0. Todo sobre el segundo elevado al cuadrado. Y por ahora lo dejamos ahí. Bien. Para la clase que viene, entonces, al final de todo este apunte están los ejercicios, la práctica, para agarrar destreza, técnica. Bueno, todo esto lo vamos a dejar para el año que viene. Pero vamos a hacer de estos ejercicios de tarea. Y yo diría que vamos a hacer hasta, a ver qué sale. Todos estos ejercicios. A ver qué sale. Háganlo porque les voy a preguntar. Veo que no están hechos, le tomo un parcial de esto. Dale. Tome el parcial, entonces. Bueno, Carlos. Bueno. Estamos, chicos. Nos vemos entonces Nos vemos el lunes que viene, Carlito. el lunes que viene. Dale. Nos vemos, profe. Tenga un buen Bueno. fin de semana. Nos vemos. Chao, hasta luego.